Bueno, buenos Buen días día. a todo el equipo que te asiste, a la productora que hizo ingeniosas actuaciones para poder localizarme, porque estamos acá en el marco de las séptimas jornadas académicas y la segunda Feria Regional Universitaria del Libro, con de una manera desbordante, con la presencia de editoriales del país, a pesar de que en este mismo momento, por ejemplo, se hace la Feria Regional Internacional del Libro en el Chaco, Ujú. y también en Córdoba y también en Entre Ríos. Entonces, a pesar de eso, ha sido desbordante, y los 3 días de intensa actividad, Bien. y con actuaciones inclusive teatrales en las 2 noches de ayer y antes de ayer, alusivas al tema de Malvinas, con la presencia de veteranos de Malvinas que trajeron pedacitos de tierra de las islas para el propósito de establecer el espacio malvinense aquí en la Universidad Nacional de Formosa. Gripaldi, me imagino como directivo de una casa de estudios universitaria como es la UNAF, eh, habrá seguido de cerca toda esta cuestión de ayer legislativa sobre la ratificación al veto del presidente Milei con respecto a la ley de financiamiento educativo, que a su vez, conocido la ratificación del veto, activó medidas de fuerza en numerosas universidades. Eso no ocurrió en Formosa, ¿no es así? Y si no ocurrió, ¿por qué no ¿Por ocurre? qué? ¿Qué saben ustedes por qué no ocurre? Bueno, para poder encontrar una explicación racional y adecuada, recordemos que en el año 2021 hubo un intento de golpe de Estado aquí en la Universidad Nacional de Formosa, con una asamblea ilegal e ilegítima que se reunía en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Lo recuerdo. y que el 24 de septiembre a las 13 horas del año 2021, la Cámara Federal de Resistencia disolvió esa asamblea que a las 16 horas pretendía lo dicho. Pero no contentos con ese despropósito ya frustrado, porque además le ganamos 34 juicios a esos intentos de toda naturaleza en la Cámara Federal de Resistencia, y no contentos con eso, comenzaron con el acicate del desfinanciamiento universitario, con la complicidad del ministro Massa, de Persig, ministro de Educación, Alpa, secretario de Políticas Universitarias, y Lo Fernández, que daban el paño para hacer eso, donde nos desfinanciaron 582 millones correspondientes a sueldos, le hace inciso 1 en el presupuesto, más 52 millones correspondientes a gasto de funcionamiento, lo cual hemos judicializado contra el gobierno nacional y contra esos irresponsables que tienen responsabilidad en la subejecución presupuestaria. Y gracias a que hemos tomado esas actuaciones, también nos deterioraron 1.000 millones de pesos en el presupuesto del año 2023, pero no solamente eso, sino que además ellos firmaban paritarias con los gremios para incrementar el sueldo de los trabajadores docentes y no docentes, y no nos enviaban los fondos correspondientes a ellos. Bueno, y el diálogo que intentábamos con las autoridades nacionales era nulo, porque no había ninguna posibilidad. ¿Y el diálogo ahora ¿Qué? está establecido, Gripaldi? Lisandro lo saluda, buen día. Por eso le termino de Sí, contar la historia. bien. Esa inercia de las órdenes políticas para deteriorarnos llegó inclusive a enero y principios de febrero de este año, donde hemos logrado un diálogo mediante la voluntad de Javier Milei
y la ministro Sandra Petovelo de Capital Humano, que es la que aglutina ahora las áreas de educación, salud, etcétera, y mediante ese diálogo que nos permitió con la ministra y la gestión del senador Poltroni, logramos con el rector de la UNAF reunirnos con estos funcionarios, con el secretario de Política, perdón, con el secretario de Educación y el subsecretario de Políticas Universitarias, a los efectos de poner en claro esta situación. Y hemos coincidido mediante que el sector contable de la ahora Secretaría de Educación, ex Ministerio de Educación, desnudaron y dijeron: tiene razón el doctor Gripaldi, es así como él lo ha dicho, que es la síntesis de estas cifras que les acabo de señalar, y nos deterioraron 67 cargos docentes, varios cargos no docentes, y el ingenio matemático del profesor especialista, rector Parmeter, y el sistema de programación presupuestaria que anida en mi haber por las lides de mi actuación como jurista, hemos puesto fondos que eran recursos propios destinados a comedor universitario, a la guardería infantil, a la sala de lactancia, al albergue estudiantil y muchos otros más que teníamos en resguardo de esos fondos, se volcaron al pago de sueldos, de modo tal de evitar el propósito que anidaba en ellos de generar una convulsión por la falta de pago de sueldos para justificar una intervención mediante un decreto de necesidad y urgencia en un diciembre por parte del inútil de Fernández, y de esa manera después inútil llorar sobre la leche derramada. Claro. Entonces nosotros hemos logrado sobreponernos a todo eso. Se dieron cuenta efectivamente las autoridades nacionales de nuestra verdad, porque además la hemos judicializado. Entonces hemos convenido con las autoridades nacionales hacer una suspensión al proceso judicial en forma conjunta, y mediante este diálogo ir buscando, con la medida de las posibilidades que las finanzas del gobierno nacional lo permitan, la reparación del deterioro que hemos sufrido. A ver si puedo, permítame, Gripaldi, interrumpirlo. A ver, el ajuste a ustedes se lo hicieron durante la gestión del kirchnerismo del año pasado, que terminó el año pasado. Efectivamente, no ahora. Con la gestión de los inútiles de los Fernández, el disfrazado de peronista Massa, el inútil del ministro Persic y el contador Alpa, que lo único que sabe es contar agua para su molino. Pero eso estaba fogoneado desde el quinto piso de Casa de Gobierno, me imagino. Eso estaba fogoneado desde el absolutismo que pretendía dar el golpe de Estado a la Universidad Nacional de Formosa. Y desde la legislatura con alguien ahí en la cabeza también. Pero por supuesto, esa era una medida política. Del mismo modo que ahora gestaron esa medida politiquera de la ley de financiamiento, porque fíjese usted que es un hombre responsable en la administración de sus bienes. Si usted va a hacer una reparación en una parte de su casa, usted sabe de dónde va a sacar el dinero para invertir en esa reparación. Obvio. En cambio, esta ley de financiamiento universitario es una típica ley politiquera, simplemente para deteriorar al presidente de la nación, porque no obedece a un rasgo científico, económico, financiero que justifique con las partidas indicadas pertinentes para la inversión correspondiente. Entonces, esto simplemente lo hacen con ese afán y con ese propósito politiquero, porque como no tienen ideas
no tienen ideas, entonces acuden a ese tipo de actuaciones. Bien. Gripaldi, le agradezco su tiempo y sus palabras para Radio 1 y nuestros oyentes. Muy amable, ¿eh? Yo les agradezco a ustedes por desplegar una acción periodística y saben que de nuestra parte cuentan con la expresión que dice, con la verdad no ofendo ni temo. Y bueno, quienes quieran oír, que oigan, quienes quieran seguir, que sigan. Nuestra empresa es alta y clara la divisa, nuestra causa es la de la autonomía universitaria y en un país federal que todavía nos debemos. Gracias. Ahí tenemos Muchas al gracias, Gripaldi. vicerrector de la UNAF.